capítulo 15, versículo 4, él nos enseña, nos dice que las enseñanzas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso quiere decir que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo cuando dice en el pasado, es porque está hablando del Antiguo, se escribió para nuestra enseñanza. Pero algunos lo toman como enseñanza solamente. Y hay que tomarlo un poquito más profundo. El apóstol lo que quiere decir es que el error que cometieron la gente del pasado, nosotros no lo hagamos como ellos hicieron. Esa es la enseñanza. Esa es la médula del texto. Los antepasados cometieron muchos errores y de ellos aprendemos nosotros para no volverlos a cometer, porque Dios actuó de una manera sobre ese comportamiento. Y si yo hago el mismo comportamiento que ellos tuvieron, Dios va a actuar de la misma manera. ¿Me entiende? Entonces, para no volver a hacer lo que ellos cometieron, se escribieron estas cosas, dice el apóstol Pablo. Bien, el estudio que yo le puse como título, ¿por qué habéis hecho esto? Esa pregunta yo la puse como título. Y vamos a darnos cuenta de que el Señor, nuestro Dios, siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Siempre Él está pensando en nuestro bien, en hacernos bien. Así lo dijo, se lo reveló al profeta Jeremías, allá en Jeremías 29:11. Él dijo, yo tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de paz para ustedes y no de mal. O sea, cuando Dios piensa en nosotros, lo primero que Él piensa es hacernos bien y no mal. Bueno, como muestra, vamos a ir entonces para que veamos cómo fue la mentalidad de Dios en el principio con su pueblo. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a que ustedes puedan leer sus Biblias allá en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Haberlo encontrado, entonces le vamos a dar lectura a este texto. Fíjese que la palabra dice, vamos a leer desde el 1 hasta el 4 del capítulo 6. Esto pues, dice el Señor, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso fue el mensaje
que le dio Moisés al pueblo de Israel, a un pueblo que tenía como propósito heredar una promesa que Dios le había hecho a sus padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y Dios, como cumple sus promesas, y Dios empieza a hacer un plan para cumplir sus promesas. Por eso, mis hermanitos, que cuando Dios nos dice algo en su palabra, promesas con nosotros, Él va a hacer todo lo posible para cumplir sus promesas. Él no falla. Dios nunca falla. Dios nunca se anda con chiquititas ni cosas. No. Dios le promete algo, mi hermano, es porque Dios se lo va a cumplir. Eso usted téngalo 100% seguro. Es lo que está pasando aquí en Deuteronomio. Moisés le está dando los mandamientos al pueblo por la boca y mano de Dios. Pero aquí hay 4 propósitos en este versículo, del 1 al 4. Tenemos 4 propósitos o 4 para qué. El primer propósito o el primer para qué que vamos a examinar en esta tarde es los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nos da. Lo primero es para que lo pongáis por obra. Dios se interesa en que nosotros, al escuchar su palabra, la pongamos por obra. Es lo primero. Es lo primero que Dios quiere, que nosotros adoptemos esa posición, que nosotros pongamos por obra lo que Él nos dice, que pongamos por obra sus leyes. Si Dios nos dice en su palabra que tenemos que orar por nuestro enemigo, nosotros al poner por obra la palabra, tenemos que orar por nuestro enemigo, por nuestro vecino que nos hizo mal, por la hermana que me anda pelando, por muchas circunstancias que pasan en nuestra vida. Nosotros nos ponemos por obra la palabra. No la alcanzamos a dimensionar lo que Dios quiere de nosotros. Y el primer para qué o el primer propósito que nosotros encontramos aquí es para que lo pongas por obra. Dios está interesado en que pongamos por obra sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. Para que pongáis por obra. Versículo 2. Aquí hay otro para qué. Versículo 2 del capítulo 6 de Deuteronomio. Para que temas a Jehová tu Dios. Tenemos segundo propósito. Para que temas al Señor tu Dios. O sea, cuando yo pongo por obra la palabra del Señor, cuando yo pongo por obra el mensaje que Dios me da a mí, como consecuencias, yo estoy demostrando que estoy bajo el temor de Dios. Estoy temiéndole a mi Dios. ¿Por qué? Porque cuando no pongo por obra la palabra del Señor, cuando no pongo por obra lo que Dios me manda y hago lo que yo quiero, es porque no le tengo temor a Dios. Y el segundo para qué que Dios nos da en esta tarde es para que temas a Jehová tu Dios. El llamado en esta noche es poner por obra la palabra del Señor para que aprendamos a temer a nuestro Señor. Y el tercer para qué que vamos a analizar también ahora en esta tarde es para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo.
Era, era una orden colectiva, era para toda la familia, no era solamente para el que está escuchando, sino que tenemos que transmitirle esa palabra a la generación que nos acontece después. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, yo, mi hijo y mis nietos. Tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Tenemos que temer al Señor, porque cuando yo pongo por obra la palabra del Señor, como consecuencia, mi familia, mis nietos, mis hijos, van a ver mi conducta. Voy a ser yo un libro abierto para mi familia. Ellos van a ver cómo voy a poner yo en vigencia la palabra de Dios en mi vida. Entonces Dios está interesado en que pongamos por obra la palabra del Señor. Yo, mi hijo y el hijo de mi hijo. Versículo 3. ¿El otro para qué? Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Cuando yo pongo por obra la palabra del Señor, cuando yo escucho la palabra del Señor, cuando yo escucho el mensaje de la palabra del Señor, cuando yo la pongo por obra, automáticamente estoy demostrando que le temo al Señor. Automáticamente estoy demostrando que ando en el temor de Dios. Cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien. Esa fue la promesa que Dios le dio a su pueblo. Estaban a punto de experimentar el proceso de la conquista de las naciones o de la tierra prometida que Dios le había prometido a sus antepasados. Acuérdense que les dije que Dios cuando cumple, promete. Y Él maneja los tiempos, maneja las instancias, Él maneja las edades, Él maneja, va manejando todo en el tiempo para cumplir la promesa que Él les dio a su pueblo. Lo mismo pasa con tu vida, lo mismo pasa con mi vida, con la vida de nuestra familia, con la vida de nuestros hijos. Él va a cumplir, sí o sí, va a cumplir su promesa con nosotros. Él la va a cumplir. Él va a empezar a manejar los tiempos, va a empezar a manejar las edades, va a empezar a manejar todas las situaciones para Él hacer cumplir su promesa con nosotros. Y dice el versículo 4, el 3, perdón. Oye pues Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así empezaron. Así empezó el pueblo. Así empezó el pueblo con estas promesas de Dios, con estas exigencias de Dios, para que te vaya bien. Escucha la palabra del Señor y ponla por obra la palabra del Señor, para que temas al Señor, para que tus días sean prolongados en la tierra, porque esa es la promesa que Dios nos da. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, los días en esta tierra son prolongados. Hay dos promesas con con este regalo. La otra promesa, cuando tus días son prolongados en la tierra, es cuando aparece en los 10 mandamientos, cuando habla, honra a tu padre y a tu madre, y los días de tu vida serán prolongados en la tierra. Y aquí también ahora el Señor le está prometiendo a la persona que
pone por obra la palabra del Señor, les da esta bendición para que tus días sean prolongados en la tierra. Tenemos 4 beneficios que nos da el Señor para poner por obra la palabra del Señor. Y con estos 4 beneficios, el pueblo sabía que cumpliendo estos decretos que el Señor le había puesto, ellos iban a ser felices en la tierra. Dios lo único que quería es que para ellos les fuera bien, les fuera excelente. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Que nos vaya bien, que seamos felices, que vivamos en paz, según Jeremías 29:11. Bien, y el pueblo partió. El pueblo se estaba preparando para partir. El pueblo se estaba preparando anímicamente para conquistar la promesa que Dios le había hecho a sus padres. Y llegamos al capítulo 7 de Deuteronomio. Es ahí donde ya Dios le empieza a advertirle al pueblo. Dios le empieza a advertirle que van a tener que pelear con 7 naciones más fuertes y más poderosas que tú. O sea, si Dios le dice a Israel que esas naciones eran más fuertes y más poderosas que tú, es realmente porque esas naciones eran más fuertes y eran más poderosas. Palabra del Señor. Si el Señor lo dice, es porque así era. Miren lo que dice el versículo 7 ahora de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y se las nombra: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Fíjese lo que pasó aquí, hermanito. Ellos estaban preparados para la guerra. Ellos estaban preparados anímicamente para destruir a todas esas naciones. Ellos estaban preparándose anímicamente, psicológicamente, y hablaban el tema: tenemos que destruirlo. Pero ¿sabe lo que pasó, hermanito? Era Dios el que estaba peleando con ellos. Porque dice la palabra, el versículo número 2 del capítulo 7, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Eso me enseña a mí de que mis grandes batallas y sus grandes batallas, hermano, usted no las pelea solo. Usted las pelea y usted gana las batallas en su vida, es porque Dios está peleando por usted. Es Dios el que está luchando por usted. Fíjese un poquito más atrás, en Deuteronomio capítulo 3, por favor, y quiero que lo lea, y quiero que en esta noche usted se vaya pensando en este versículo.
y lo tenga grabado en su corazón para toda su vida. Fíjese lo que dice el Señor en el capítulo número 3, en el versículo número 22. Y grábese esto, por favor, hermanito, en su vida. Dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Él es el que pelea por vosotros. Pero ¿cuándo Jehová, nuestro Dios, pelea por vosotros? Cuando ponemos por obra su palabra, cuando lo tenemos a Él, cuando le tenemos temor a Él, cuando escuchamos sus leyes y las ponemos por obra. Ahí el Señor pelea por nosotros. Después, en Josué le va a volver a repetir lo mismo que acabamos de leer. Exactamente lo mismo. Pero vámonos por parte. Entonces, el pueblo no iba a pelear. Era el Señor el que iba a pelear por el pueblo. Era el Señor el que iba a derrotar a esas naciones, porque eran más fuertes y más poderosas que Israel. Ahora yo me pregunto, ¿usted ha tenido alguna batalla y usted ha tenido algún problema grande en que diga usted, no puedo derrotar a este problema, no puedo derrotar esta batalla? Bueno, ahora mis hermanitos vamos a aprender que Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea siempre nuestros conflictos. Vosotros estaréis tranquilos, le dice. Jehová peleará por vosotros. Y este concepto lo tenía súper claro el pueblo. Este concepto lo tenía muy clarito el pueblo de Israel. Ahora vamos a Josué, un libro más allá, por favor, hermanito. Capítulo 23. Josué, capítulo 23. Versículo 8, por favor. Mire, ya están a punto de ingresar a la promesa que Dios le había hecho el pueblo de Israel. Ya estaban a punto de ingresar a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Estaban a punto. Faltaba tan poquito para que ellos tomaran posesión de la tierra. Miren lo que le dice Josué en el capítulo 23 de Josué, versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como lo habéis hecho hasta hoy. O sea, no ha habido ningún problema todavía. Todo está bien. Ellos iban a tomar la tierra, ellos iban a gozar, a ser feliz, la promesa que estaba delante de ellos. O sea, Josué les dice en el versículo 8, más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Quién peleó? No, ellos no pelearon. Jehová peleó por ellos. Dice el versículo 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. A mí me encantó esta palabra cuando estuve estudiando hoy día. Me gustó. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple su palabra. Cuando Dios dice que Él va a pelear por nosotros, es porque Él va a pelear por nosotros. Y Josué aquí lo está corroborando. Versículo 10.
Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él lo dijo. Como él lo dijo. Dios le prometió a su pueblo que iba a pelear, que él iba a derrotar a esas naciones. Ustedes solamente tienen que ser mis hijos y obedecer lo que yo les digo nomás. Mientras ustedes obedezcan lo que yo les digo, yo voy a pelear por ustedes. Qué linda enseñanza en esta tarde. Qué linda apreciación. Qué lindas promesas del Señor. Qué lindos momentos vivieron antes de entrar, antes de tomar posesión. Y ahora, mis hermanitos, vamos a ver la parte más triste y la parte más vergonzosa de esta historia, esta linda historia. Un pueblo que tenía las promesas del Señor. Vamos a ver qué pasó ahora, cuando entraron a la tierra prometida. Ahora vamos al libro de Jueces, por favor, mis hermanitos. Un librito más allá. Jueces. Jueces capítulo 1. Se murió el líder. Se murió el pastor. Se murió la persona que los guiaba espiritualmente. Se murió Josué. Murió Josué, dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, ya estaba derrotado ya en los cananeos. Ustedes tienen que tomarla nomás. Dios hizo toda la pega. Es como queriendo decir: vayan nomás, la pega ya está hecha. Ustedes tienen que avanzar nomás. Porque eso es lo que hace Dios, mi hermanito. Dios hace siempre toda la pega. A él sea la gloria siempre. Y Judá, versículo 3 de capítulo 1 de Jueces, y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha explicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Estaba todo bien. Estaba todo en orden. Pero llegamos ahora, quiero que me acompañen, mis hermanitos, a ver el versículo 19 ahora. Miren lo que pasó. Empezaron los problemas. Versículo 19 del capítulo 1 de Jueces. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Se da cuenta? El Señor derrotó, el Señor peleó, el Señor les dio la tierra prometida, el Señor les dio la promesa que Él le había prometido, pero cuando ellos tomaron esa promesa, cuando ellos tomaron la bendición, ya ahora hay problemas con una tribu, con un pueblo. No arrojó, no echó a los que vivían en cierta parte. Cuando a usted el Señor le perdona un pecado, cuando el Señor a usted le dice:
yo te voy a bendecir, pero tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de pecar. En esto tú me estás fallando, pero tú tienes que dejarlo. Ahí está la bendición. Y usted se arrepiente, le pide perdón al Señor, le entrega sus pecados, pero deja un pecado chiquitito ahí oculto en su vida, ahí entre medio del corazón. Le deja un pecadito ahí, el pecado regalón. Ese no me lo toquen. Dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí, durmiendo, que duerma un poquito. El pecadito regalón. Ahí está el versículo 19. Después que terminemos el estudio, mis hermanos, vamos a darnos cuenta cómo le afectó este versículo 19, cómo afectó a todos sus hermanos, a todos. Es como la manzana que pudre, una manzana podrida que pudre todo el cajón. Sigamos. Versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. La conveniencia. La conveniencia. Yo no dejo esto porque esto me conviene. Yo no dejo esto, yo no mato esto, porque yo voy a sacar provecho de esto. Versículo 21. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Fíjese. La tribu de Benjamín tampoco pudo echar a los jebuseos de su tierra. ¿Por qué? Porque si lo hace mi hermano, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si mi hermano peca, ¿por qué no puedo pecar yo? Porque si mi hermano hace esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Benjamín, la tribu de Benjamín, tampoco pudo echar al jebuseo. El cananeo, el jebuseo. Las mismas tribus que Dios le había dicho ahí en Deuteronomio capítulo 7, las mismas tribus, las mismas naciones, ahora ellos quieren sacar provecho. Por algo Dios les dice, son 7 naciones más fuertes y más poderosas que tú. Pero no se preocupen, yo las voy a derrotar. Pero ahí están. Benjamín y Judá tomaron provecho de lo que Dios ya había derrotado. Cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Dios limpia nuestras vidas, vamos siempre al tarro de la basura y traemos esa basura, traemos esa cosa que Dios ha derrotado y lo volvemos a traer a la tierra. Tan parecidos somos al pueblo de Israel. Versículo 27. Miren lo que pasó ahora. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de su aldea, ni a los de Taná y su aldea, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Fíjese, hermanos, cuando Dios ya había derrotado al cananeo, el cananeo, dice aquí, persistía en vivir en esas tierras. ¿Le trae a la memoria eso algo? El apóstol Pablo nos enseñó que a veces somos tentados
por nuestras propias concupiscencias. ¿Se acuerdan? Bueno, acá está pasando lo mismo. El cananeo insiste en tomar posesión de su tierra cuando Dios ya lo había derrotado. Cuando un pecado, cuando una maña, cuando una mentira quiere volver a tomar posesión de nuestras vidas, cuando Dios ya lo había derrotado. Versículo 29. ¿Qué dice? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Tampoco. Sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Qué terrible, hermano. Versículo 31. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet Semes, ni a los que habitaban en Bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en las tierras. Más le fueron tributarios los moradores de Bet Semes y los moradores de Bet Anat. Prefirieron el negocio ante obedecer la palabra del Señor. Prefirieron la plata antes de obedecer la palabra del Señor. Prefirieron lo económico. ¿Cómo voy a echar a esto? Cuando yo le saco parte a esto, yo le saco provecho. Yo les cobro impuestos a este pueblo. No los voy a echar. Les voy a cobrar impuestos. Versículo 33. Perdón, 33. 35. Del amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, también lo hizo tributario. Prefirieron otras cosas externas a la palabra del Señor. Dios les dijo, no te harás alianza con ellos, no te emparentarás con ellos, sus altares destruirás. Borra toda esa nación, no conversen con ellos, no se junten con ellos, porque si ustedes se juntan con ellos, ellos son tan influyentes, ellos son tan grandes, son tan poderosos, que ustedes van a terminar sirviendo a sus dioses, y sus hijas van a terminar casados con los hijos de ellos. Por eso no se junten con ellos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, hermanos, por favor, cuántas veces el Señor nos dice, no hagas esto que te va a hacer mal, no hagas esto que te va a hacer mal, esto no te conviene? ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Exactamente lo contrario, como lo hizo este pueblo. La conveniencia. Prefirieron el negocio antes de escuchar y hacer la palabra del Señor. Prefirieron lo económico antes de escuchar y obedecer la palabra del Señor. Y el Señor sabe, lo único que quería el Señor era para que les vaya bien, para que vivan tranquilos, para que vivan en paz. Por eso que yo a este estudio le puse, ¿por qué habéis hecho esto? Ahora, mis hermanos, ahora viene la parte más triste también de este escenario. Ahora va a actuar Dios. Ahora le tocó actuar
el Señor. El Señor les dijo, si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Pero si ustedes no me obedecen, les va a ir mal. Ahora vamos a ver, mis hermanos. Jueces, capítulo 2. El libro de Jueces, capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Se pregunta el Señor. Ustedes hicieron esto. ¿Por qué? ¿Por qué no han escuchado mi voz? ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué ustedes hicieron esto? Porque ahora yo voy a actuar ahora. Ahora yo me voy a pronunciar sobre este tema. Ahora yo voy a golpear la mesa, dice el Señor. Ahora yo voy a cumplir lo que les prometí. Les prometí que si ustedes me hacían caso, yo lo iba a bendecir. Pero también les prometí que si no me hacían caso, les va a ir mal. Ahora voy a cumplir mi promesa. Ahora voy a cumplir. Ahora me toca a mí, dijo el Señor. Jueces, estamos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales. Versículo 12, al final, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales le adoraron y provocaron a ira a Jehová. Provocaron a ira al Señor. Estoy en Jueces capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual lo entregó en manos de ¿quién? De robadores, que lo despojaron y los vendió en manos de ¿quién? De sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos para mal. O sea, donde ellos iban, les iba mal, les robaban, eran víctimas de asalto, sus enemigos sacaban provecho de ellos, y donde ellos quisieran, donde ellos fueran, le iba mal. Este es un estudio para reflexionar, mis hermanos. Es un estudio para que podamos reflexionar, que podamos analizar nuestra vida, nuestra conducta, cómo estamos con el Señor. ¿En qué estamos fallando frente al Señor? Y fíjese ahora, Jueces, capítulo 3, versículo 5 y 6. Esto ya es lo más triste de esta historia. Así, los hijos de Israel habitaban, ¿dónde?
entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y les sirvieron a sus dioses. Exactamente lo mismo que el Señor le había dicho en Deuteronomio capítulo 6. Si ustedes no destruyen estas ciudades, si ustedes se juntan con estas ciudades, sus hijas se van a casar con los hijos de ellos. Y los dioses de ellos van a ser sus dioses. Dios se los profetizó. Dios le dijo, pero calcadito, lo que iba a suceder, hermanos. Y así sucedió. Solamente por dejar un poquito, por cumplir la palabra de Dios a media, por cumplir la palabra del Señor a medias, porque ellos quisieron sacarle provecho económico a los pueblos que Dios había derrotado. Cuando dejamos un pecado en nuestras vidas, cuando Dios ha perdonado todos nuestros pecados, cuando Dios nos limpió con su sangre, cuando Dios nos santificó con su palabra, cuando Dios nos dio su Espíritu Santo, cuando Dios nos dio su palabra en nuestras vidas, por dejar, solamente por dejar un pecado, el pecado escondido, el pecado que Dios había derrotado, vamos nosotros, tomamos ese pecado y lo adoptamos en nuestras vidas. Y ese mismo pecadito va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el punto en que nos separa de la presencia de Dios y provocamos a ira a nuestro Dios. Así es, hermano. Así actuó este pueblo. Exactamente. Nosotros somos igual que este pueblo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor pueda perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras vidas y de una vez por todas no dejar que ese pecadito regalón, como lo hizo Judá, ese pecadito regalón, como lo hizo Benjamín, como lo hizo Neftalí, como lo hizo Zabulón. Zabulón, ¿sabe lo que hizo? Dejó al pueblo ahí para hacerle tributario, para sacarle provecho económico. A Zabulón le gustaba la platita, dejó las cosas de Dios de lado porque le gustaba la platita, le gustaban los negocios. Dejó la palabra de Dios por los negocios. Y eso, ese mismo negocio, esa misma situación económica hizo que se apartara de Dios. No estoy hablando contra los hermanos que tienen negocio. Por favor, hermanos, no me malinterpreten. No estoy hablando de los hermanos que trabajan en negocio. No, lo que estoy hablando es que cuando ese trabajo no me permite ver la gloria de Dios en mi vida. Cuando ese trabajo hace de que perturba y estorba que yo haga la palabra del Señor en mi vida. Eso es lo que estoy hablando. Por favor, hermanito, con mucha humildad, no me malinterprete. Porque eso fue lo que hizo Zabulón, lo que hizo Neftalí. Sacaron provecho de lo que Dios ya había derrotado, lo que Dios ya había sacado. Pero ellos sacaron provecho. Y eso
hizo que Dios lo provocaron a ira. El llamado en esta noche, hermanito, es para no ser como el pueblo de Israel. Al principio lo dije, el apóstol Pablo nos enseña que todas las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron. Pero para nuestra enseñanza, para que no la hagamos, para que no caigamos en lo que ellos cayeron. No solamente como una enseñanza, sino que una lección de enseñanza. Amén, hermanito. Que Dios me los bendiga mucho. Que Dios añada bendición a este pequeño estudio que había preparado para ustedes. Vamos a hacer una oración.